vamos a empezar con una actividad de algún modo excepcional, supongo que la novedad. A lo largo del panel vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Tengo el placer entonces de darles la bienvenida a todos en el marco especial de la Biblioteca Willy Balaguer de la APA, como directora de esta. Esta vez no se trata de la presentación de un libro psicoanalítico, como es habitual en estas actividades los jueves a esta hora, sino se trata de la presentación de una obra psicoanalítica. La obra completa, más o menos, porque seguramente va a seguir completa hasta ahora, escrita por el doctor Luis Chiosa, aquí presente, al que todos conocen. La novedad no es él, al que todos conocen, la novedad, lo excepcional, a eso me refiero, que esté en APA, nuevamente. Esta obra escrita desde 1963 hasta la actualidad. Obra escrita en soledad y también en colaboración sobre investigaciones con otros autores a lo largo de una vida dedicada al estudio, al trabajo y a la actividad clínica. Le damos la bienvenida a nuestra casa, que fue su casa, la APA. Es una invitación que le hemos hecho al doctor Chiosa conjuntamente con la comisión directiva de APA. Desde ya aquí nos acompaña nuestra presidenta en estos momentos y la comisión de biblioteca, de la cual tenemos dos representantes, la licenciada Alicia Lagarrigue, gracias. Que trabajo todo el tiempo con ella. Iba a decir apellido de casada y ahí fue Alicia Lagarrigue, y desde ya el autor de esta obra impresionante, el doctor Luis Chiosa, nos acompaña hoy. Además, quería anunciarles con orgullo y satisfacción la donación de esta obra escrita a la Biblioteca de APA por su autor. Desde ya, nuestro profundo agradecimiento, doctor. La editorial El Zorzal de Buenos Aires reunió en 21 tomos la obra completa hasta 2012. Además de los 21 libros correspondientes a la colección, anexo gráfico, CD, y libros posteriores al 2012, hacen un total de 37 libros. Pero les voy a agregar algo. Recién Alicia me acaba de informar que los bibliotecarios han contado 42 libros. Cada día que pasa. Bueno, esperemos que así sea. 42 libros componen esta donación del doctor Luis Chiosa a nuestra biblioteca. Una obra ciclópea, evidentemente, que ya figura en la APA CIBASE, en nuestro centro de datos bibliográficos. Su último libro, Sí, pero no de esa manera, Los fundamentos de la psicosomatología, que está a la venta en España, aún no en Buenos Aires, está disponible para la consulta en nuestra biblioteca. Estaba desde ya incluida en esta donación que el doctor nos hace. Esta obra que recibimos indudablemente acrecienta el capital científico de nuestro gran tesoro, como me gusta llamar a la Biblioteca Willy Balaguer, que creció con nuestra institución desde aquel 15 de diciembre de 1942, el día de la fundación de APA, hasta convertirse en lo que es hoy la biblioteca que alberga la colección más grande de literatura psicoanalítica en español. Y entonces esta obra que recibimos apuntala más el valor de esta biblioteca como referente para la consulta, estudio e investigación sobre psicosomática. Nuestra APA CIBASE
consta con de 130.000 registros bibliográficos. 233 de estos registros pertenecen a la obra del doctor Chiosas. Algunos son, como dijimos, investigaciones con otros autores. Pronto veremos, acrecentado este número de 233 registros, cuando toda esta obra que recibimos de 34 libros según las últimas correcciones esté indizada y puesta, colocada toda en la APA-CIASE. Como directora de la biblioteca durante estos últimos 4 años, organizar y participar de esta actividad tiene cierto sentido, y esto cobra, bueno, como casi todo lo que digo por mi cuenta, cierto sentido de reparación histórica institucional. Ya estando, que particularmente estoy interesada, ¿no? Y he estudiado bastante historia del psicoanálisis, historia de APA y de las ideas, siempre fue un interrogante cierta ausencia del doctor Chiosas en los paneles y de la discusión de sus teorías en los debates de APA. Yo fui miembro de la institución en el 80, a mediados del 80. Y en esa época, cuando entré, 80 y década del 90, eso era uno de los interrogantes que me hacía, ya tenía el tejón de historiar. El doctor Chiosas, como sabemos, renuncia a nuestra institución, si no recuerdo mal, 2003. Así es. Okay. Se formó acá, es de esta casa, miembro titular en función didáctica en esa época, analizado de Álvarez de Toledo, Mauricio Abadi, Filia Cesios, supervisando a Mimi Langer, Luis Storni y otros. Estos son los datos que tengo. Sabemos que desplegaba entonces una gran actividad fuera de APA, el CIN, luego la Fundación Chiosas. APA era entonces, lo sigue siendo, una sociedad pluralista que habitualmente promovía y promueve la discusión y debates científicos entre teorías y aportes diversos de autores luego de la década keynesiana, de la década de 60, ¿no? Sus intereses en psicosomática de la institución estaban enraizadas en la producción científica desde los orígenes. Todos recordamos los aportes en psicosomática de Raskowski y Garma. Y en el año 1985 se constituye el Departamento de Psicosomática, avalando así el interés institucional y de los miembros por las investigaciones, como Chiosas alude, sobre la relación entre el cuerpo y el alma. Por eso digo que es necesaria una reparación histórica. La incorporación de la licenciada Alicia Lagarrigue a la Comisión de Biblioteca en el año 17 reactivaron los interrogantes de aquella época. ¿Por qué? Y derivaron con el aval de la Comisión Científica actual en este encuentro. No vamos a analizar las causas, es para otros debates. Quería recordar este episodio y remarcar la excepcionalidad de este momento. Pensamos, como tantas veces ha dicho Jaime Spilka, lo fundamental sería destituir la búsqueda de la verdad, ya que sostener esa búsqueda se constituye en el eje de toda construcción patológica, individual, colectiva y desde ya institucional. En este caso nos referimos a las ortodoxias. Así que bienvenido a su casa, nuestra casa, y a su obra en nuestra biblioteca, doctor Luis Chiosas. Ahora le vamos a dar la palabra al panel, pero primero lo voy a presentar. Nos acompañan hoy, a mi derecha, la doctora Claudia Horenstein, no solamente miembro didacta de nuestra institución y trabajadora incansable, sino es la actual presidenta
de nuestra asociación. Es ella la que avaló e invitó, también posibilitó, y su comisión directiva, ¿no?, este encuentro. Nos acompaña también la licenciada Alicia Lagarrigue, que trabaja conmigo, integrante, miembro de APA, desde ya, integrante de la Comisión de Biblioteca y también de la Comisión de Prensa y Difusión. En el encuentro, es miembro doble, digamos, en este caso, es miembro de APA y miembro concurrente, egresada de la Fundación Kiosa. En este encuentro, entre su incorporación en la comisión y mis interrogantes de entonces, generamos esta actividad, de la cual estamos todos muy orgullosos. Y desde ya, bueno, es decir, nuestro autor de hoy, el doctor Luis Kiosa, que, como dije, se formó médico en 1956, ¿verdad? Médico, psicoanalista, y se formó en nuestro instituto. Entonces fue titular en función didacta, en didáctica, hasta el, como dijimos recién, 2003. Por la duda, que no yo le pegué algo, es director entonces del Centro Beisaker y de la Fundación Kiosa. ¿Cuántas veces presidente de ella? No sé, pero bueno, esa es su casa y su lugar de trabajo. También es presidente honorario del Instituto de Investigación Psicosomática Psicoanalítica Arminda Verasturi de Perugia, en Italia. Miembro del Comité Asesor del International Journal of Neuropsychoanalysis, Carnac, Londres, Nueva York. También acá, es decir, ha desarrollado una actividad enorme en Italia. Miembro del Comité Consultor Internacional de la Revista de la Sociedad Italiana de Antropología Médica. Además, en 1996 le fue otorgado el premio Colex en psicoanálisis. Y en 2004 la comuna de Génova le otorgó el grifo de Argento. Así que felicitaciones por todos estos años de trabajo. Lo vamos a decir, primero le voy a dar la palabra a las panelistas que nos acompañan. Al final nos vamos a dedicar al doctor Kiosa para que hable él por él mismo. Bueno, y vamos a dar la palabra a la doctora. Bueno, buenas noches a todos. Qué lindo grupo se ha juntado para recibir el doctor Kiosa, para escuchar sobre esta donación imponente de una obra que... El doctor Kiosa es una institución. ¿Cómo puede haber una institución dentro de una institución? En realidad, de alguna manera, su crecimiento ha sido tal y tiene una institución de docencia, de enseñanza, de atención, es mundialmente, digamos, conocido. Ha escrito ya casi más libros que Freud, pronto le va a ganar, porque vamos por los 23, 24, recibimos 37. Es una institución en nuestra casa, es un orgullo que se haya formado aquí y que sus teorías sean una teoría del enfermar psicoanalítico. Y bueno, y en realidad no está a mano de cualquiera que quiera, y ahora mucho más, conocer y formarse en sus ideas, discutirlas, usarlas, siempre estuvo y ahora, digamos, estará más todavía, ¿no? Yo tengo la ventaja de haber extraído una muestra del ADN del doctor Kiosa, que pienso comunicarles a ustedes. En realidad le extraje una muestra de ADN sin que se dé cuenta, o sí, se dio cuenta porque él mismo me la dio, en realidad, la muestra de ADN. Y consiste en, cuando se los lea, todos conocen sus ideas, es decir, está escrito por él. Y es el aporte que hizo el doctor Kiosa, imagínense, un diccionario de psicoanálisis argentino de 2 tomos,
no era posible poner 24 tomos acá adentro. Entonces logramos extraerle el ADN de sus ideas, que dice así: fantasías específicas. No tenemos una boca del cuerpo y otra distinta del alma. Cuando dos seres humanos se besan en la boca, se besan siempre, inexorablemente en cuerpo y alma. El órgano boca y sus funciones y la zona erógena oral son una y la misma realidad. La boca es fuente de los deseos de succionar y de morder, agente que gestiona y ejecuta esos impulsos y objeto que puede ser destinatario de esos mismos impulsos. Como órgano, la boca puede ser registrada por la percepción y representada en la conciencia como una parte de la organización conceptual física que llamamos cuerpo. Y como zona erógena puede ser registrada por la sensación y representada como una parte de la organización conceptual, psicología, que llamamos alma. Las fantasías que llamamos orales, porque para describir su particular cualidad usamos nuestro conocimiento de las funciones de la boca, son en virtud de esta relación con una parte determinada del cuerpo fantasías específicas del órgano de la boca. Freud afirma que muchas veces el examen de los fines de la pulsión es posible, del examen de los fines de la pulsión es posible deducir su fuente, que en realidad pueden funcionar como zonas erógenas todos y cada uno de los órganos, y que todo proceso, algo importante, aporta según componente de la excitación general de la pulsión sexual. Estos postulados freudianos y sus afirmaciones acerca de la existencia de un lenguaje de órgano abren el camino a la investigación de fantasías específicas de los distintos órganos del cuerpo. De acuerdo con la idea freudiana de apuntalamiento de lo psíquico en lo corporal, existe un representante psíquico inconsciente de la pulsión instintiva, pulsión que, como tal, es de origen somático. En virtud de esta idea, cada órgano generará, pues, en otro lugar, representantes propios que constituyen fantasías específicas. Pero si tenemos en cuenta lo que Freud en 1938 describe como la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis, las metas fisiológicas de las funciones y de las metas de las pulsiones instintivas corresponden a una misma realidad contemplada desde dos puntos de vista distintos. De modo que podemos decir que una fantasía específica es la meta de una pulsión particular y al mismo tiempo la finalidad teleológica de esa correspondiente función fisiológica. Pueden describirse distintos tipos de fantasías específicas, como fantasías de órganos, por ejemplo, anales, hepáticas o renales, algunas de las cuales pueden llegar a constituir primacías durante una etapa del desarrollo. También pueden identificarse fantasías específicas que corresponden a funciones fundamentales, como la inflamatoria o la exudativa, o a sistemas funcionales como las visuales o las inmunitarias. Por fin, pueden descubrirse fantasías específicas de distintas enfermedades, como el cáncer o el SIDA. La existencia de especialidades como la psicooncología, la psicodermatología, la psicocardiología, la psiconeuroendocrinoinmunología o el neuropsicoanálisis llevan implícito un acuerdo tácito con el postulado que atribuye significados específicos a los distintos sistemas y trastornos orgánicos. Desde 1963 hasta la fecha, esto fue en el 2015, capaz que hay cambios, hemos investigado en colaboración con distintos colegas en las fantasías específicas de los siguientes sistemas, enfermedades o trastornos: trastornos hepáticos, la secreción lagrimal, el cáncer, los trastornos renales y urinarios, la leucemia linfobláctica aguda, la esclerosis múltiple, la psoriasis, las varices, la diabetes, las cardiopatías isquémicas, la patología ampollar, la función respiratoria y el asma bronquial, la hipertensión esencial, las enfermedades autoinmunitorias y el lupus eritematoso sistémico, los trastornos óseos, las cefaleas, los accidentes cerebrovasculares, los trastornos dentarios, la esclerosis, la obesidad, el SIDA, los trastornos tiroides, el síndrome gripal, las enfermedades micóticas, las enfermedades de Parkinson, la anemia. Doctor Chiosa, una institución en nuestra institución. Muchas gracias.
licenciada Alicia Lagarrigue. Bueno, en principio, buenas noches a todos. Seré breve, dado que todos estamos con ganas de escucharlo al doctor Chiosa. Mi participación en esta presentación va a consistir en contarles cómo fue que terminé siendo el nexo entre las dos instituciones, APA y Fundación Chiosa, y cómo surge en mí la necesidad de que la obra completa del autor esté formando parte de nuestra biblioteca. En otras palabras, cómo se fue gestando Chiosa en APA. Haciendo mías las palabras de Cicerón, la gratitud no solo es la más grande de todas las virtudes, sino que engendra todas las otras. Quiero comenzar agradeciendo en primer lugar al doctor Chiosa por su generosidad. No solo al donar su obra completa, compuesta por 22 tomos, sino donando además a nuestra biblioteca para que forme parte de nuestro patrimonio bibliográfico una serie de libros, que en total hoy me confirmaron que suman 42. Sino también por haber aceptado formar parte de esta actividad, compartiendo sus ideas en nuestra casa, la que también ha sido su casa por mucho tiempo. También quiero agradecer a la APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, por darme la posibilidad a través de la biblioteca de llevar adelante este proyecto. A su coordinadora, la doctora Lidia Bruno, y a la presidenta de la institución, la doctora Claudia Borenstein, por su interés en el mismo. Yo conocí al doctor Chiosa en el año, creo, 74, siendo aún un estudiante de la carrera de psicología. Cuando me recomendaron ir a un congreso, en el que ese momento no me acuerdo bien si fue el primero o el segundo encuentro argentino-brasileño de psicosomática, que se hizo en el Hotel Sheraton. Y allí me impactaron dos personas. Una fue el doctor Garma, pionero y uno de los fundadores de la APA, y el otro, el doctor Chiosa. Lejos estaba yo de sospechar que la psicosomática iba a ser una línea que continuaría a lo largo de toda mi trayectoria profesional psicoanalítica, pero lo cierto es que así fue. El doctor Garma, al año siguiente de ese congreso, fue profesor mío en psicología profunda en la facultad, y sus enseñanzas cautivaron mi interés por el psicoanálisis y por el pensamiento psicoanalítico de autores argentinos como el doctor Raskowski, Arminda Verasturi, el doctor Abuchain, el doctor Cesio, etc. Y muchos años después en esta casa, en el año 94, tuve la posibilidad de reencontrarme y de conocer en un seminario las ideas de Chiosa. Años más tarde sentí que tenía que hacer la formación en la fundación para profundizar en sus teorías. Y así fue como ingresé, la terminé y como miembro de ella sigo participando de sus actividades tanto como lo hago acá. Por eso sentí la necesidad de que la obra de este psicoanalista argentino, con ideas tan fecundas, formara parte de nuestra biblioteca, para que pueda estar a disposición de todos para su consulta. Solo me queda contarles que cerrar el ciclo de presentaciones de autores en biblioteca con esta actividad nos permite conocer al autor en su intimidad. Nos permite conocer más allá de lo que escribe, algo de lo que siente y lo que piensa, y compartir con él este momento me resulta estimulante. Espero que para ustedes también lo sea. Gracias a todos ustedes por venir. Bueno, ahora te vamos a dar la palabra al doctor Luis Chiosa. Bueno, primero quiero agradecerles a los integrantes de esta mesa sus elogiosas palabras y también quiero agradecerle al público presente, colegas y amigos, por haber venido a escuchar y por esta posibilidad de conversar con ustedes. Cuando me invitaron de la Asociación Psicoanalítica me hicieron 3 elogios muy importantes. Me invitaron diciéndome que soy un autor prolífico, original y que ha hecho una importante contribución a la medicina psicosomática. Les prometo que cuando termine de hablar con ustedes me voy a referir a estos 3 elogios que me parece que necesitan una aclaración. Empecemos entonces a hablar de lo que de algún modo es presentar una obra. Quiero decirles lo que a ustedes seguramente les gustaría saber qué contiene esta obra sin necesidad de leer tanto.
Bueno, en realidad, lo primero que puedo decir, que esta obra se gestó al calor de mi formación acá en la Asociación Psicoanalítica, donde tuve maestros excepcionales. Tuve la suerte excepcional de formarme con todos los pioneros del psicoanálisis, no argentino, sino latinoamericano, porque la Argentina fue, por así decir, la mayoría de los psicoanalistas latinoamericanos se formaron aquí, y yo tuve la fortuna de analizarme y de poder formarme con estos pioneros que fueron maestros excepcionales y además con su primera camada de discípulos. De manera que lo primero que quiero decirles a ustedes es que, como ustedes comprenderán, estar acá hoy me conmueve mucho, porque, como ustedes comprenderán, para mí esta casa está llena de fantasmas presentes con los cuales he convivido sentado en la butaca donde hoy están sentados ustedes. Bueno, volvamos a lo que contiene la obra. En primer lugar, una situación, diríamos, de exploración dentro de la psicosomática, que, como lo han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra, tiene una tradición importante dentro de la formación del pensamiento psicoanalítico argentino. Tal vez esto no sea tan claro para muchos de ustedes, pero en realidad, con lo importante que fue el psicoanálisis inglés y con lo importante que fue el psicoanálisis francés, de alguna manera, la psicosomática en realidad nació junto con el psicoanálisis. Un pequeño repique de ella fue a parar a Estados Unidos y en realidad donde fundamentalmente se gestó el mayor fermento, yo creo que fue acá en Argentina, gracias a que en la Asociación Psicoanalítica Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, se constituyó con los autores importantísimos que emigraron de Europa. De manera que el tema de la psicosomática es uno de los temas centrales de esta obra que necesito presentar. El otro tema muy importante que surgió, porque una cosa fue llevando a la otra, fue el tema de una primacía hepática prenatal, cuestión que no parecía nada sencillo. En primer lugar, porque todavía en aquel entonces, no sé si ustedes se ubicarán en la época, pero estoy hablando de muchos años atrás, y el psiquismo fetal se discutía muchísimo dentro de la Asociación Psicoanalítica. Para decirlo en términos de moda, había como una grieta entre los que pensaban en el psiquismo fetal y los que no pensaban en el psiquismo fetal. Bueno, en realidad, sobre todo el que difundió más esto y trabajó muchísimo en ello fue Arnaldo Raskowski, pero habíamos un grupo que lo acompañamos con mucho entusiasmo, y sobre todo Arnaldo Raskowski hablaba mucho de la regresión fetal. El tema de hablar de una primacía hepática llevaba a otra idea, una idea que era el de la fijación fetal, que es importante porque, como ustedes saben, para haber fijación tiene que haber una frustración. Evidentemente, cuando se hablaba en aquella época del psiquismo fetal, se hablaba de un mundo paradisíaco. La regresión era regresar a un mundo fetal paradisíaco. Bueno, esto de alguna manera también fueron motivos de discusión, pero al fin y al cabo, alrededor de esto, una cosa, como les dije a ustedes, fue llevando a la otra, y alrededor de esto apareció el tema del contenido latente del horror al incesto, cosa muy importante, porque ustedes saben que el tema del horror al incesto era un tope para Freud. Freud dijo, después de mucho buscar, tenemos que firmar la resignada confesión de Fraser, y Fraser decía, después de haber propuesto muchas ideas, tenemos que decir que ninguna de ellas nos convence, y lo que es peor, ni siquiera sabemos en qué dirección buscar. Pues el tema de las fijaciones prenatales se llegó a comprender que el tema del horror al incesto ocultaba el temor a un crecimiento que era fantasiado como monstruoso y producto de la fantasía inconsciente de una cópula hermafrodita, y que esto era el contenido latente del cáncer. Y esto nos llevó a investigar también el cáncer. Sobre esto se trabajó muchísimo en la obra. En fin, hay muchas otras enfermedades, pero esto es más o menos lo esencial. Otra cosa que fue también importante fue que la necesidad que nosotros sentíamos de que el psicoanálisis pudiera intervenir y ser incluido en algunas intervenciones médicas que
necesitaban de una intervención perentoria que no se podía postergar, nos generó también la necesidad de diseñar un método que lo pusimos en práctica en el año 72, ya lleva 45 años de experiencia, que denominamos estudio cartográfico. Pero como dije, una cosa lleva a la otra y de ahí fuimos a parar a muchas otras cuestiones que me parecen interesantes, solo las voy a enunciar. Voy a ir ahora al núcleo del asunto para no entretenerlos demasiado a ustedes. Pero bueno, una de las cosas que nos llevó a nosotros a trabajar y a pensar, y que para nosotros es una idea muy fructífera, es la idea de que existen, además de la conciencia, que todos conocemos como conciencia de vigilia habitual, existen conciencias inconscientes. En esto fue muy pionero mi hijo, que siempre lo planteó como que planteaba que siempre en alguna razón tenían los filósofos que discutían con Freud, y yo, a pesar que siempre había pensado que el psiquismo fetal implicaba hablar del psiquismo fetal, conciencia fetal, de todas maneras, lo que me estimuló muchísimo para seguir pensando en esto fue esta decidida, diríamos, decidida convicción de Gustavo. Después esto nos llevó también a cuestionarnos toda la cuestión de las fantasías, la teoría psicoanalítica metapsicológica, porque Freud planteó que tenía que hacer una teoría, y la hizo fundamentalmente, basado en el pensamiento cartesiano, hizo una teoría muy mecanicista de la mente, ¿no? Mira, la metapsicología habla de una tópica, que es un lugar espacial, una dinámica, que es un interjuego de fuerzas, y una economía, que es una suma y resta de cantidades. Esto, como muy bien dice Gilbert Ryle en una obra muy estupenda, el concepto de lo mental, se apoya, diríamos, en que cuando Descartes dividió la realidad en una cosa extensa y una cosa pensante, cuando empezó a describir la cosa pensante, la describió con el modelo sacado de la cosa extensa. Y entonces el psicoanálisis, basado en este método, creó un aparato psíquico, mecanismos de defensa, energía que no es eléctrica, pero que se comporta como si lo fuera, y así Freud creó una metapsicología. Pero Freud, de alguna manera, creó todos los elementos para una metapsicología que no fuera metafísica, sino que fuera metahistórica, porque su obra está llena de pensamientos de tipo lingüístico, empezando por su interés en los mitos, las leyendas, el mismo complejo de Edipo, etcétera, 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 de manera que, siguiendo estos lineamientos de Freud, nosotros fuimos construyendo, llevados por la necesidad, por las circunstancias y por la necesidad de pensar e investigar, planteamos una metapsicología de corte metahistórico. Como no queremos cambiar los nombres, metapsicología se llama la freudiana, decimos metapsicología y metahistoria. Y esto nos llevó a darnos cuenta de que era mucho más importante que el tiempo cronológico, el tiempo kairológico. Que los griegos, ustedes saben, mencionaban el tiempo de dos maneras. Cronos es el tiempo que se mide, el tiempo que se convierte en un espacio recorrido y que parece que fuera, diríamos, el tiempo científico y objetivo por excelencia. No, este es el tiempo de la física, el tiempo de la psicología, es el tiempo en donde un minuto no se pasa nunca y hay una hora que se pasa volando. El tiempo kairológico es el tiempo en donde ocurren cosas, no es el tiempo en donde hay tiempos en donde no ocurre nada importante. De manera que quiero darles a ustedes una buena noticia. No se preocupen por la edad cronológica, la verdadera edad es la kairológica. Entonces, bueno, esta es otra de las ideas que surgieron. Y la última, para decir alguna importante, es la cuestión del haber comprendido lo que es una espiritupatía. Esto, diríamos, tomó su forma definitiva en uno de mis últimos libros, que se llama La enfermedad de un órgano, de una persona, de una familia y de un pueblo. Entendiendo como pueblo tanto una pequeña comunidad como el barrio de la Recoleta o una nación entera. Y bueno, esto es muy importante porque una vez que nos damos cuenta de lo que es una espiritupatía, nos damos cuenta de dos cosas fundamentales. La primera es que la enfermedad
de una persona no es independiente de la enfermedad de su entorno. Son dos caras de la misma moneda. La segunda cuestión que nos damos cuenta es de la relatividad del yo. Más diría yo, pero esto lo dejo para el final cuando termine, más que la relatividad del yo es la ilusión de la existencia del yo. Bueno, me paro acá con las descripciones y vamos al asunto para hablar dos palabras de la psicosomática, que es de alguna manera la cuestión por la cual, en cierto modo, siempre me identifican. Desde ya les digo que para mí la psicosomática y el psicoanálisis son dos palabras para la misma cosa. Hay dos tipos de psicoanálisis, esto lo vamos a ver enseguida con lo que voy a decir ahora. Está el psicoanálisis que me gustaría llamar propiamente dicho, pero acepto que puede haber otras opiniones. Y para mí ese psicoanálisis propiamente dicho y la psicosomática son una y la misma cosa. Bueno, entonces veamos cómo es este asunto de la relación psicosomática. Desde ya que hay tesis dualistas y monistas. Las tesis monistas son materialistas o idealistas. La tesis dualista fundamentalmente es cartesiana, es decir, lo que planteó Descartes. Entre las tesis de monistas hay un materialismo extremo y un materialismo moderado. Y entre las tesis monistas e idealistas hay también un monismo extremo y uno moderado. Para simplificar y no extender demasiado, diré que lo que predomina en el mundo entero, y cuando digo mundo entero me refiero a todo lo que yo conozco como mundo civilizado, no sé, y además dentro de los idiomas que uno más o menos conoce, todo el mundo oscila entre el monismo materialista moderado y el dualismo cartesiano. Después vamos a ver enseguida qué pasó con Freud. Entonces, la primera cuestión es que el monismo materialista moderado dice que lo psíquico es un subproducto que aparece en un organismo, cuando el organismo se hace cada vez más complejo, y en un vertebrado mamífero cerebrado, como un subproducto, aparece lo psíquico. Insisto, como un producto del cerebro. En esto piensa una enorme mayoría de gente de todas las formaciones y de todas las especialidades médicas, intelectuales, filosóficas, etcétera, etcétera. La otra es el dualismo cartesiano. Hay una red extensa, una red cogitans, la cosa física extensa, la cosa pensante, cómo se relacionan entre sí. Bueno, Descartes dijo la piña, pero yo creo que estos tenían muy poco poder de convicción. Y la otra cosa que dijo es se relaciona a través de Dios. Ahora bien, la ciencia esto no lo ha resuelto nunca, no lo ha resuelto ni en el dualismo cartesiano, ni lo ha resuelto en el monismo materialista moderado. Para decirlo mal y pronto, cuando yo veo una luz brillante, siento que me molesta. ¿Cómo la acción física de la luz se transforma en la molestia psíquica? Esto nadie lo supo nunca, ni se sabe hoy. Al revés, como me molesta, cierro los párpados. ¿Cómo el deseo de cerrar los párpados se convierte en el acto motor? Tampoco lo sabe nadie. Ni en el monismo materialista, ni en el dualismo cartesiano. Entonces el famoso guión es como un puente levadizo. La neuro, psico, endócrino, todo eso es lo psíquico de un lado y todo lo demás del otro lado, y el puente levadizo, porque está en algún lado del cerebro. Entonces, ¿cómo se sale de este asunto? Bueno, Freud fue muy categórico, pero desgraciadamente fue categórico en 1938, un año antes de morir. Si bien, como les voy a mostrar rápidamente, desde 1905, antes aún, en 1895, en sus estudios sobre listeria y cuando hablaba de Isabel de R., si bien en ese momento Freud ya todo esto lo tenía claro, se dice de Freud, como se dice siempre, la desgracia de todo revolucionario es que él es un producto y usa un lenguaje propio de la época que él quiere cambiar. Y así tenemos que reconocer, y esto es una verdadera desgracia, de que si bien Freud lo tuvo claro de entrada, recién lo dijo sin titubeos al final, y en el medio Freud se comporta como un dualista cartesiano. ¿Cómo se comporta como un dualista cartesiano? Bueno, por ejemplo dice, además de manera contradictoria, el representante es un representante psíquico de la fuente somática. Acá está la psiquis y acá está el cuerpo, y en el medio está el pasaje del cuerpo a la psiquis. Es decir, para decirlo de otra manera, que también dice Freud,
la pulsión, como representante psíquico, se apuntala en la fuente de origen somático. Esto es dualismo cartesiano. Esto llevó a... Tuvimos un encuentro con Green hace unos años en Roma, que dio origen a un libro, en el cual discutíamos esto. Y bueno, el punto pasa siempre por lo mismo. Hay en Freud muchos elementos que hacen que en esta época se manejara de este modo. Al mismo tiempo, esto no es casual que tenga que ver con que la formulación teórica que Freud usó en la metapsicología es esta en términos de mecánica, que lo lleva a pensar muy en términos espaciales. El aparato psíquico no será un lugar espacial, pero él lo tiene como topos. Y entonces dice, bueno, es como un espacio virtual, como el que está dentro de un anteojo, de un telescopio, pero sigue siendo un espacio. Pero Freud se ocupó muy bien de aclarar que la metapsicología no era la base del edificio, sino su coronamiento, y agregó, y podrá ser sustituida sin daño alguno para el psicoanálisis. Bueno, yo creo que debe ser sustituida, no porque tenga que ser abandonada, sino complementada. Pero primero tenemos que dar una vuelta un poquito más, un periplo corto. Desgraciadamente tengo que repetirles algo porque yo no sabía lo que iba a decir Claudia y entonces dijo algo que tenía que decir yo, pero yo me trajo el ADN. Bueno. Entonces, tengan un poco de paciencia, porque este asunto de las zonas erógenas es muy importante. Para empezar, la zona erógena comenzó por ser una zona excitante, el lóbulo de la oreja. Cuando Freud se empezó a buscar estas zonas erógenas alrededor de la excitación, se encontró con que era inmediatamente, con la enorme capacidad teórica que tenía, dijo, la zona es fuente, es agente y también es objeto. Bueno, inmediatamente se metió dentro de esto en 1905 en 3 ensayos y después más adelante siguió diciendo cosas importantísimas. En 1915, Pulsiones y Destinos de Pulsión, dijo algo que no es imposible desconocer. Pueden funcionar como zonas erógenas todos y cada uno de los órganos. Y agregó en el mismo artículo, en realidad, del examen de los fines del instinto se puede deducir la fuente. Este tema de los fines y la finalidad, que tiene que ver con el relato, con la historia, con el tiempo primordial, es un tema inseparable, por más que uno quiera recurrir al mecanicismo. Son muchos ya los autores que han subrayado esto. Por ejemplo, nosotros pensamos, en primer lugar, que una máquina es una cosa con partes, por ejemplo, metálicas. Pero una máquina no es otra cosa que un procedimiento efectivo. El programa Word es un algoritmo, es una máquina. ¿Y por qué es una máquina? Porque cuando funciona va a parar a cumplir con una finalidad. Entonces, fíjense ustedes, no hay máquina cuya razón de ser no sea cumplir con una finalidad. Entonces, aunque queramos decir que el cuerpo es una máquina que cumple con una finalidad. Y decir que cumple con una finalidad es salirse del pensamiento causal y ir al pensamiento teleológico, que es el que la fisiología nunca pudo prescindir. Bien, entonces necesitamos los dos pensamientos, el causal, causa-efecto y el teleológico. Una vez que Freud se dio cuenta de esto claramente, fíjense qué sucedió. Primero que dijo que todo proceso algo importante aporta algún componente a la excitación general sexual. Lo segundo que dijo, pero esto ya lo dijo en 1938, al terminar su obra en el esquema, dijo, en realidad todo el cuerpo entero es una zona erógena. Ahora fíjense ustedes la repercusión que esto tiene, porque de alguna manera esto es algo que realmente es muy inquietante, sobre todo por el desconocimiento público que tiene esto en todo el mundo oculto, de todas las especialidades. Porque Freud no solamente nos permitió comprender lo que pasa en el cuerpo a través de lo que pasa en el alma, no, Freud comprendió lo que pasa en el alma a través de lo que pasa en el cuerpo entero y no solo en el cerebro.
El alma no es el producto del cerebro. Esto parece fácil, pero en realidad ustedes van a encontrar lo contrario por todos lados. En fin, lamento, pero tengo que decir lo que pienso. En realidad, nosotros pensamos que se siente con el corazón. Pensamos eso como un símbolo. Nadie piensa de veras que los sentimientos se producen en el corazón. Entonces me pregunto yo, ¿por qué pensamos que los pensamientos se producen únicamente en el cerebro? ¿No les parece que acá hay en realidad una especie de cosificación? Porque en realidad, a ver, para decirlo más claro, lo psíquico no ocupa lugar. No conocemos un lugar de lo psíquico. Todo lo que podemos decir, que el alma de mi amiga Lagarrigui en general viaja con ella, en general, pero también cuando nos acordamos de ella, ya está fuera de ella. En fin, vamos a ir entonces a la cuestión. Así se va creando una psicosomatología de puro derecho bien psicoanalítica. ¿Por qué? Porque acá lo he dicho todo en estos términos para decir que ya estaba presente en los primeros trabajos de Freud y a pesar de escribir de vuelta con el pensamiento cartesiano, ya estaba lo que va a decir categóricamente en 1938. Y quiero detenerme un poquito en esto porque quiero transmitirles a ustedes que lo que dice Freud en el esquema y también en algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis no es una cosita así nomás. En primer lugar, algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis es un trabajito, lo hizo también en 1938, no lo terminó y después lo incluyó dentro del esquema, pero también se publicó por separado porque hay índices muy interesantes que están, algunas mejor dicho, que en el esquema. De todas maneras, allí en el esquema Freud dijo que el psicoanálisis se basaba en dos hipótesis fundamentales. Quiero recordarles que no dijo de las dos hipótesis fundamentales lo mismo que dijo de la metapsicología, que se podía sustituir sin daño alguno. Acá dijo que eran las dos hipótesis fundamentales. No dijo que había cuatro, dijo que había dos. La primera es que lo psíquico, el aparato psíquico, se comporta como un aparato extenso. Dejémosla por ahora para no meternos en el lío, aunque es importante para comprender la segunda, pero dejémosla. La segunda es que el psicoanálisis rechaza con energía, dice Freud, la homologación de lo psíquico con lo consciente y de lo inconsciente con lo somático. Fíjense, esto parece que estamos de acuerdo todos los psicoanalistas. Ninguna psicoanalista diría que el inconsciente no es psíquico. Pero resulta que este es el asunto que a Freud lo llevó a escribir esto en 1938, porque esto tiene consecuencias. Porque si lo psíquico es consciente y lo inconsciente es somático, y solamente somático, entonces, dice Freud, nos encontramos con este tema, que es, si alguna vez, dice Freud, con esta palabra, se encontró en la mente humana con un callejón sin salida, es este. Y todas las soluciones son insatisfactorias. Entonces dice, el psicoanálisis se rechaza la homologación de lo psíquico con lo somático y dice que, porque esto desgarra el tema, los procesos psíquicos, y entonces dice, hay que reconocer que estos pretendidos concomitantes somáticos, acompañantes de lo psíquico, que parecen ser series más completas que las series psíquicas, son lo psíquico genuino. Y que la conciencia, la mayor parte de las veces no se le agrega, a veces sí y a veces no, pero aquí hay que buscar una apreciación diferente para los procesos conscientes. Ahora bien, al plantear esto, yo quiero aclarar que cuando Strachey comenta estos dos artículos de Freud, dice que Freud escribió en forma concisa para los alumnos avanzados de psicoanálisis. Pero ¿qué dice el mismo Freud? Freud dice que lo va a decir de manera dogmática y en términos inequívocos.
Bueno, si nosotros comprendemos bien lo que está diciendo precisamente que no se trata de que existe lo psíquico acá como cosa en sí misma, existe lo somático acá como cosa en sí misma, y hay que tratar de entender cómo sucede allí, fuera de mí, que estas dos cosas se relacionan. No, lo que Freud está diciendo es que lo que llamo psíquico y lo que llamo somático son dos representaciones que yo tengo en mi conciencia y que son dos representaciones de la misma cosa. De manera que entendamos esto bien. Si bien Freud pone conversión entre comillas, con el tiempo se le gasta la comilla y todo el mundo está convencido de que algo se convierte en algo, que lo psíquico se convierte en somático y que lo somático se convierte en psíquico. Me ha pasado que me han hecho alguna entrevista para hacer algún corto periodístico o por televisión y me preguntan, ¿qué piensa la somatización? Y yo pienso, explico que no es nada, que no se somatiza nada, que en realidad es un estado psicosomático que se transforma en otro estado psicosomático. En el primer estado psicosomático se ve mejor lo psíquico a la observación superficial que lo somático. En el otro se ve mejor lo somático que lo psíquico, pero los dos son psicosomáticos. Es un estado psicosomático que se transforma en otro. Después de todo esto, el periodista que me está tan atrapado que termina diciéndome, estoy muy interesado en todo como usted explicó la somatización. Bueno, en realidad esto mismo le sucedió a Freud, porque la primera tesis que planteó Freud fue la de que existía una relación que explicaba por qué se enfermaba este órgano, que era la complacencia somática, es decir, ahí había dualismo. Y esto estaba dentro del 1895, los estudios de Histeria, la complacencia somática. Yo me enfermo, tengo un dolor reumático en la rodilla porque ya tenía un traumatismo anterior. La segunda cosa que dice Freud, tratando de explicarse lo que llamamos la elección del órgano, era, bueno, la conversión, siempre de comillas, mnemónica. Y así la enfermedad que tenía Isabel DR, histérica, y la sensibilidad que tenía sobre el muslo, era porque ahí habían descansado los hinchados tobillos del padre que sufría una insuficiencia cardíaca. Y con todo el trauma de la relación edípica con el padre, esta situación traumática fijó el síntoma histérico en esa zona por el recuerdo. Pero la tercera cosa que dice Freud es lo que él llama conversión simbolizante. Bien, la conversión simbolizante es que el síntoma está expresando como un lenguaje que expresa claramente cuál es la fantasía inconsciente. Yo sé que estas cuestiones son muy fáciles de decir y muy difíciles de asimilar, porque de alguna manera van muy a contrapelo del que se oye y se publica y se publica y se oye. De manera que voy a intentar plantearlo de la manera más clara posible. Esto fue una gran discusión hace 40 años. En primer lugar porque todo el mundo psicoanalítico y gran parte del mundo filosófico, de Saussure incluido, que sirvió de apoyo para el pensamiento lingüístico de Lacan, si bien estaba Jacobson y estaba el discípulo Todorov de Jacobson, que era mucho más, digamos, con un pensamiento más moderno. De todas maneras, se planteaba de que la simbolización en primer lugar era un patrimonio humano. O sea, los hombres simbolizan, los animales no. La segunda cuestión que se planteaba era que era un patrimonio humano que se ponía en marcha después de la elaboración de la posición depresiva en el segundo semestre de la vida intrauterina. Antes, no. ¿Se imaginan ustedes la gran discusión? Todavía hoy, debo decirlo, la psicosomática mundial gira alrededor del pensamiento de Martí, que dice que uno se enferma somáticamente porque tiene un déficit de simbolización. En realidad, yo creo que se trata precisamente de lo contrario, es una simbolización que se expresa de esa manera. Bueno, durante muchos años lo discutimos del derecho, al revés, pero bueno, afortunadamente vinieron desde otras disciplinas a mostrar que esto, desde la biología, se llevaron por delante todo el pensamiento psicoanalítico detenido en este punto, y desde la biología se creó una disciplina que lleva más de 50 años,
con publicaciones, revistas y todo el mundo, que se llama biosemiótica, donde una persona como Thomas Eliot, un húngaro genial, que empezó como semiólogo lingüista, estudió la semiología lingüística, la semiótica, la estudió los animales más evolucionados, los monos, los elefantes, y poco a poco creó una zoosemiótica. Después se dio cuenta que esto tenía que seguir y al final se habla hoy de la biosemiótica y se está hablando de la simbolización en el nivel de la célula. ¿Me escuchan bien? De la célula. Esto no hay nada más que ir y leer las revistas de biología. Debo decir que, como ha pasado también con Margulis y el problema de la conciencia en los animales inferiores y hasta en las células, todavía la biología tiene grandes estremecimientos y hay, yo diría, el predominio de los biólogos todavía no arrancó por ese lado, pero es una ciencia pujante. Y bueno, por lo menos tenemos un poco de compañía. No necesitamos obligar a nadie a que nos dé la razón. Sencillamente, con que cada uno piense y siga pensando por su cuenta, al final llegaremos. Bueno, entonces este tema de la simbolización es importantísimo, pero a pesar de todo esto, siempre Freud iba y volvía. En 1910 se manda el artículo 1910, las perturbaciones psicógenas de la visión, en el cual diferencia entre psiconeurosis y actual neurosis. Resulta que las psiconeurosis son transformadas en la expresión de una fantasía. Las actual neurosis, siguiendo el antiguo concepto de Freud, de que una persona que practicaba el coitus interruptus tenía angustia porque era la descarga directa de la libido, una cosa física, eso es la actual neurosis. En realidad, todas las neurosis son actuales y todas las neurosis son psiconeurosis, porque las dos cosas se dan juntas, como cuestión de la psicosomática. Como todo esto sigo pensando que genera un poco de malestar, quiero recurrir a una metáfora que creo que de alguna manera es muy conmovedora. En la antigua Grecia, un pensador que se oponía a Parménides, que era Heráclito, dijo que el hombre no se baña 2 veces en el mismo río, porque en realidad el agua del río corre continuamente. Ahora bien, fíjense ustedes, qué maravilla que nos regala Heráclito, porque ahora que tenemos el carbono radioactivo, nosotros sabemos una cosa muy sencilla. Cargamos los átomos de un ser humano, carbono radioactivo, y hoy sabemos que en unos pocos meses ni uno de los átomos que lo conformaban es el mismo. O sea que nadie se mira la cara 2 veces en el espejo, porque la corriente de la carne es como la corriente del río. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, si esto es así, cuando yo digo que un paciente tiene un tumor en el esófago desde hace 1 año y medio y que hay que tener mucho respeto porque esto es físico, lo tiene ahí. Bien, será físico, pero de todas maneras los átomos no son los mismos. Entonces la materia no permanece en el tumor. La materia pasa por el tumor. ¿Y qué es lo que permanece? La forma. ¿Y qué es la forma? Bueno, les presento una concepción que yo creo que es de Freud. La forma es lo que el psicoanálisis llama idea inconsciente o fantasía inconsciente. Y si no, busquen en sus análisis naturaleza y función de la fantasía, cuando dicen no confundamos fantasía con algo que no está profundamente enraizado como transformación corporal. Bien, una vez que pensamos así, la cuestión se cambian completamente. Ya empezamos a darnos cuenta que la disociación de los psicosomáticos nos persigue por todos lados. Por ejemplo, hace poco me sentí con la obligación de explicar rápidamente lo que es el psicoanálisis. Me refiero al tratamiento clásico, en la sesión psicoanalítica, y dije, bueno, es un campo experimental con un encuadre que se puede comparar con la asepsia en el quirófano, en donde una relación yo-tú se da en condiciones que se puede analizar para ver de qué manera está funcionando. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero la
verdad que esto es una limitación, porque lo que pasa con la psiquis y hay también problemas grupales, sí, pero en los problemas grupales están las relaciones yo-tú de la misma manera que los átomos están en las moléculas. No hay moléculas sin átomos, no hay relaciones grupales sin las relaciones yo-tú. Entonces es muy bueno empezar a pensar en la relación yo-tú. Sobre todo porque imagínense lo que es la relación yo-tú en una pareja, pero también lo que es entre hermanos, entre padres e hijos. En realidad las relaciones son yo-tú. Pero pronto nos damos cuenta que en la relación yo-tú ya se genera un acto de conciencia en donde esta diferenciación entre mi circunstancia y yo, tú y yo, el mundo y yo, el cuerpo y yo, el destino y yo. Ustedes habrán escuchado, colegas psicoanalistas, y también tantas veces lo habré dicho yo, me parece que tengo mala suerte, cada vez que mi cumpleaños llueve. Bueno, a mí me parece que esto de alguna manera es una proyección, me parece. Bueno, ustedes piensen qué mal le ha hecho a la psicoterapia confundir, como han hecho muchas escuelas norteamericanas, con que la psicoterapia es el reforzamiento del yo, que significa tenés que pensar en vos, tenés que pensar positivo. En realidad no te tenés que someter al mundo, no te tenés que someter al destino, no te tenés que someter al cuerpo. Y además la culpa no es tuya, porque te agarró esto porque es una enfermedad genética. Todas estas disociaciones son muy dramáticas. Y espero terminar rápidamente diciéndoles lo más importante que tiene que ver con nuestro yo, pero antes quería decir que la relación yo-tú es muy interesante porque se mete de nuevo a la psicosomática. Porque cuando yo me doy vuelta y la miro a Alicia y quiero pensar en mí, cuando pienso en mí, yo primero soy alma, después soy cuerpo. Es más, tuve que descubrir que algunas partes del cuerpo son mías cuando era muy chiquitito. Y todavía hoy no siento que son yo, porque las tengo, no son yo. Entonces yo primero soy psíquico. Mi cuerpo es una deducción secundaria para mí. Pero cuando la veo a Alicia, y esto espero que no lo tomen como que estoy aprovechando para decir, cuando la veo a Alicia, primero el cuerpo, señores, después le dedujo que tiene un alma. Bien. Ahora bien, con esto voy a terminar entonces, como les prometí, refiriéndome a estos 3 elogios que me hicieron. El primero, que me lo dijeron al final, es que estoy haciéndole una contribución muy importante a la medicina psicosomática. Bien, en realidad, ¿qué puedo decir de esto? ¿Qué sé yo si será muy importante? El tiempo dirá. La segunda cuestión, que soy un autor muy prolífico, debo decirlo que se lo agradezco a otras personas que como ustedes estuvieron sentadas en estas sillas y en otros escenarios de otros países y hasta en otros idiomas, diciéndome que tenían dudas y que no estaban de acuerdo. De manera que mi obra es el producto de la necesidad de convencerlos con argumentos y con ejemplos. Y la tercera, de que es original, les quiero leer lo que dice Borges, y que creo que sigue esta cuestión de la relatividad del yo, y cómo terminé un libro que se llama El interés en la vida, solo se puede hacer siendo con otros. Entonces, lo que dice Borges es lo siguiente. Lo dice acerca del budismo, ¿no? Una de las desilusiones capitales es la del yo. El budismo concuerda así con Hume, con Schopenhauer y con nuestro Macedonio Fernández. No hay un sujeto, lo que hay es una serie de estados mentales. Si digo yo pienso, estoy incurriendo en un error, porque supongo un sujeto constante y luego una obra de ese sujeto, que es el pensamiento. No es así. Habría que decir, apunta Hume, no yo pienso, sino se piensa. Como se dice, llueve. Al decir llueve, no pensamos que la lluvia ejerce una acción. No está sucediendo algo. De igual modo, como se dice, hace calor, hace frío, llueve, debemos decir, se piensa, se sufre y evitar el sujeto.
De manera que con respecto a la originalidad de mi obra pasa una cosa muy parecida. Sucedió esto y me atrapó en el medio. En estas palabras que quiero citar, digo así: es necesario y saludable que más tarde o más temprano admitamos pacíficamente la idea de que somos y hemos sido siempre como una gota de agua que afirma su existencia entre las otras y contempla embelesada, creyendo que son propias, las luces que refleja, mientras se dirige saltarina hacia la inmensidad del mar. Muchas gracias por vuestra presencia. Gracias, doctor Quiosa. Quizás ahora que nos quede un brindis. Terminamos hoy, supongo, ¿no? Estoy casi segura que no va a ser esta única vez para venir a agua. Depende de vuestras invitaciones. Así es, lo volvemos a reiterar. Bueno, buenas noches a todos. Algo quiero decir. Sí. Como pensé que estaban todos. Bueno, ok. Entonces, sí. Es decir, comúnmente, en este caso, cerramos ahora, pero sí vamos a abrir así, hablan. Quien quiera del público, agregar algo. Perdón. Jorge Cantero. Sí. Jorge Canteros. Bueno, me parece muy bueno esto que presente esto acá, que esté aquí. Creo que muchos aprendimos mucho de Luis, aprendimos mucho a pensar, digamos, porque no es solamente la parte de psicosomática, ¿no? Es la parte de una manera de pensar el psicoanálisis, es una manera de poder leer. Creo que los que nos formamos tiempo atrás en las instituciones, de alguna manera, en las cuales todo esto circuló y se leyó y se fue produciendo, ¿no? Creo que acompañamos a la obra, no sé si del principio, pero acompañamos la enseñanza de Luis, de Livias, y me parece a pensar mucho. Y creo que eso los que allí estuvimos, como me imagino los que están, amigos, me parece que es un enriquecimiento que sigue circulando, que sigue creciendo, que se sigue vivo en lo que, digamos, recibimos algo de toda esta enseñanza. Y también a nivel personal. Entonces, bueno, quiero además, como te lo dije hace poco, Luis, agradecer también la experiencia que hemos tenido y me alegro mucho que estés acá y bueno, son ideas a intercambiar, a pensar, a discutir, pero me parece que siempre fue estimulante esto y espero que acá, alegro que vuelva a aparecer por acá esto y que creo que este tema de la simbolización, yo lo pienso actualmente mucho ese tema y me parece justamente esa limitación que tiene todavía el psicoanálisis de pensar, ¿no? Que hay algo que aparece, como vos decías, en tal momento, en tal esto, esas limitaciones, ¿no? Y esto que vos traes vos de la semiótica temprana, digamos, ¿no? Que trasciende, me parece que es un paso muy fundamental de este momento y que creo que nos ayuda a los psicoanalistas a pensar de otra manera. Así bueno, de vuelta, muchas gracias por todo y qué lindo que estés acá hoy. Bueno, muchas gracias, doctor Cantero. El doctor Granel. Bueno, quiero expresar la emoción que me embarga en esta reunión
digamos, tan afectiva y todo el gusto de recibir y estar en un abrazo con mi amigo Luis Chiosa. Nos hemos conocido hace muchos años, juntos hicimos los seminarios de APA, juntos hemos fundado el CIM y hemos seguido siempre unidos por lazos inquebrantables surgidos de nuestra amistad, de nuestro afecto, y esta reunión está expresando eso mismo. Lo que quería recordar, ya que estamos en un recuerdo nostálgico del pasado, es que siempre tengo presente aquel primer libro de Chiosa, cuando tenía que haber sido un trabajo, digamos, para ser miembro titular de APA, pero él lo transformó en un libro que es absolutamente presente y que yo lo leo también y lo enseño, que se llama Cuando la envidia es esperanza, que me parece magnífico porque está justamente en embrión todo lo que has dicho hoy, cuando expresabas cómo la envidia tiene que movilizarse, cómo la envidia se transforma, cómo la envidia, digamos, cuando no circula, entonces la persona se enferma de ictericia y se le acumula la bilis, pero no aparece como transformación, justamente. Surge porque al no movilizarse la envidia, surge esto, pero no como una cosa pasiva de transformación, justamente lo que nos acaba de decir. Digamos, en ese libro está en embrión todo lo que has expresado y sigue siendo un libro, como digo, actual, lleno de riqueza en modelos, en ideas, en ejemplos que son absolutamente presentes. Bueno, tengo una gran emoción de estar contigo hoy en esta reunión que me parece magnífica. Y felicito a los que lo han organizado. Gracias, doctor Daniel. Doctor Valero. Lo conozco hace 45 años al doctor Chiosa. Empecé mi formación psicoanalítica tratando de encontrar el sentido de la enfermedad orgánica, pero quedé tan impregnado con la idea que hace 2 años creé junto con Laura Yasser el espacio Doctor Luis Chiosa en la Asociación Psicoanalítica Argentina, que está funcionando todos los días jueves. Así que muchas gracias por la biblioteca que nos queda y muchas gracias por su idea. Gracias, doctor Valero. Bueno, quiero agradecer a Canteros, a Granel, al amigo Granel y a Barbero también. Y ya que estamos, espero haberte logrado arrimar alguno más al espacio Chiosa con esta conferencia. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? No quiero cerrar a primaria. Exacto, ya lo hice una vez o no. Allá, ok. No veo bien. Sí, que por favor diga el nombre de la persona. Sí, mi nombre es Miguel Ortenberg y soy arquitecto, lo aclaro para que no me juzguen por la pregunta. Estoy leyendo hace unos meses un libro muy antiguo de la India que se llama Yoga Ballista, donde en las 800 páginas dice lo mismo de distinta manera. Y dice 2 o 3 cosas nada más en el libro. Una, que el universo es un proceso mental, con lo cual que es real y irreal al mismo tiempo. Pero lo otro que a mí me sorprendió es que dice reiteradamente de que la mente produce el cuerpo. Y esa es la pregunta que le quiero hacer. Si para usted el cuerpo, o sea la forma, aunque la forma sea sana o enferma, es producida por el cuerpo, por la mente. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si la mente esencialmente es inmaterial. Bueno, muy interesante la pregunta. En realidad, lo primero que voy a decir es que lo que en realidad se comprende esto bien,
si se comprende que no hay forma que no esté en la materia y no hay materia sin forma. ¿Por qué? Porque lo amorfo tiene la forma de lo amorfo. Es una forma indeterminada, pero queda determinada al decir que es amorfa. Es como decir, un garabato es algo sin sentido. No, tiene el sentido de ser un garabato. Entonces es imposible que haya materia sin forma, ni forma sin materia. Pero ahora viene lo más interesante. Sabemos que cotidianamente la forma viaja de una materia a otra. ¿Cómo lo sabemos? Porque el sello pasa del sello de goma a la página y en la misma forma. O porque hago una llave en la cerradura y la copio, la llave de bronce la copio en acero, cambio la materia pero la forma es la misma. Entonces acá se produce la cuestión, ¿puede haber una disociación psicosomática? Claro que la hay, si no la hubiera no estaríamos hablando tanto de psicosomática. La hay, pero al mismo tiempo la hay como una situación momentánea. Entonces, cuando usted dice la mente puede ser inmaterial, yo diría, y no debería ser inmaterial. Pero cuando usted me dice, pero ¿y la forma que viaja es inmaterial? Sí, cuando la disocio así, pienso que es inmaterial. Justamente le llamo inmaterial a esa disociación. Para que esto quede claro, entonces, lo que llamo transferencia en el psicoanálisis, por ejemplo, es la transferencia, en el fondo, de una forma que pasa de un lado al otro. Cuando yo me comunico lingüísticamente en este momento con usted, le estoy transfiriendo ideas y usted las recibe y las transforma, en fin. Entonces, ahora vayamos a la pregunta. Primero contesto, no pienso en una forma inmaterial, pienso en un estado psicosomático que se transforma en otro estado psicosomático. En uno veo mejor la materia que la forma, en el otro veo más la forma que la materia. Por ejemplo, cuando yo digo, acá la forma es vaso y la materia es vidrio, estoy negando que el vidrio es vidrio porque tiene una forma atómica particular, si no, puede ser vidrio. Entonces, en este permanente viaje, ahora usted me pregunta, ¿usted cree que la psiquis conforma el cuerpo? Yo le digo, ¿yo? Los fisiólogos del año de María Antonieta creían que lo psíquico produce el cuerpo. Lo que pasa es que no lo llamaban psíquico, lo llamaban función. La función hace al órgano. ¿Me explico? Y Ortega, que merecería que se le diera el título de honor de psicoanalista por las cosas que dice en la expresión como fenómeno cósmico, un artículo sensacional, ¿qué dice? Dice, no solamente la función hacia el órgano, sino que además lo explica. Explica para qué sirve. Y fíjese usted que es arquitecto, que Ortega habla de estas cosas en idea del teatro y dice que para saber cómo funciona el teatro no hay nada mejor que ver cómo se constituye la sala, el escenario. Es decir, que la forma está en la función y la función explica la distribución espacial. Pero además, y esto es lo más interesante de todo, que en esto está también la finalidad, es decir, un riñón, el glomérulo renal. La fisiología no lo entiende todo como una relación causa-efecto, explica que es así para aumentar la superficie del filtrado en el glomérulo renal, es este ovillo que aumenta la superficie de los vasos donde se produce la función, es decir, que la forma se explica también por la función que cumple. Y la función que cumple, esa finalidad, ¿cómo la llamamos? ¿Aceptaría llamarla propósito? Y si es un propósito, ¿cómo se gestó el propósito? El propósito es una idea. Y bueno, es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de Heráclito, estamos diciendo que idea y materia son inseparables, mejor dicho, son separables, pero a tal velocidad que uno nunca encuentra una sin la otra. ¿Y por dónde viaja? Esto no sabemos, le llamamos viaje. Espero no haber sido místico hindú. Gracias.
¿Alguna pregunta, ya que lo tenemos acá? Sí, podemos seguir con más. Podemos Con la hablar copa más. de vino. Si no, sí. Ok, cerramos acá, porque ha sido suficiente, ¿verdad?